Cordial saludo, compañeras docentes y asistentes a la conferencia. En el día de hoy vamos a explicar sobre el tema de los estilos de aprendizaje. Para esta conferencia nos acompaña la compañera y docente Magna Joana. Buen día. Buen día, compañeras. También nos acompaña la compañera y docente Angie Niño. Buen día. ¿Y quién les habla? Kelly Viviana Niño Telles. Somos estudiantes del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Antes de comenzar con la presentación, quiero dar a conocer el objetivo de la misma. La presentación es dar a conocer a los participantes la importancia que tienen los estilos de aprendizaje para los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, motivando a los docentes que por medio de actividades y recursos educativos puedan poner en práctica estos estilos de aprendizaje. Para empezar con la presentación, voy a exponer el tema del modelo de Feder y Silverman. Feder y Silverman desarrollaron este estilo de aprendizaje con el objetivo de capturar las diferencias de estilos de aprendizaje más importantes de los estudiantes y proporcionar una buena base para los docentes a la hora de diseñar un método de enseñanza. Los estilos de aprendizaje de los estudiantes son clasificados a partir del tipo de información que reciben, el cual puede ser por medio del tacto, la visión o del oído, como podemos ver en las primeras imágenes. Esta es sensitiva e intuitiva. La modalidad sensorial se da por medio de la visión y el oído, siendo educativa y visual. Las formas de organizar la información, el estudiante las da por medio de lo inductivo y deductivo. La manera en que procesa y comprende la información el estudiante se da a partir de lo secuencial y global. La forma en que el estudiante trabaja la información que recibe es a partir de lo afectivo y lo reflexivo. La siguiente diapositiva, por favor. Se desarrollaron 5 preguntas para saber cuáles de estos estilos de aprendizaje prefieren los estudiantes. La primera pregunta dice, ¿qué tipo de información percibe preferiblemente los estudiantes? Por lo general, los estudiantes perciben la información por medio de la vista, el oído, las sensaciones físicas o la información interna, por imágenes o esos estudiantes pueden ser concretos, prácticos y conceptuales e innovadores. Por eso son sensitivos e intuitivos. La siguiente pregunta, ¿a través de qué modalidad sensorial es percibida la información? Por lo general, la información puede ser percibida por medio de cuadros, diagramas, mapas conceptuales y demostraciones audiovisuales, permitiendo que los estudiantes recuerden mejor lo que escuchan y lo que ven. Por eso es visual y verbal. La tercera pregunta, ¿con qué tipo de organización de la información está más cómodo el estudiante al trabajar? Por lo general, a la hora de trabajar, los estudiantes se sienten más cómodos si la información está organizada inductivamente, donde los hechos y las observaciones se dan y los principios se infieren, y deductivamente, donde los principios son relevados y aplicados. Los estudiantes por lo general comprenden mejor cuando se les presentan hechos y prefieren deducirlos también. Por eso es inductiva y deductiva. La cuarta pregunta dice, ¿cómo aprende el estudiante mejor la información? Por lo general, el estudiante aprende mejor la información cuando ésta se da paso a paso. Esos son los estudiantes secuenciales, pero los estudiantes globales aprenden la información cuando son pasos, o sea, cuando ellos, mejor dicho, esos estudiantes no tienen dificultades en adquirir los conocimientos a grandes pasos. Ellos pueden aprender visualmente también. La última pregunta dice, ¿cómo prefiere el estudiante procesar la información? Por lo general, el estudiante prefiere procesar la información cuando se le presentan actividades lúdicas, físicas o por medio de excursiones. Estos estudiantes también trabajan solos, los reflexivos, pero los activos
prefieren aprender por medio de ensayos y trabajos en grupo. Ahora continúa nuestra compañera Magna Joana presentando. Bueno, empezaré con el modelo de estilos de aprendizaje de Cole. Cole en 1984 propone sus dimensiones a partir del modelo de estilos de aprendizaje. Es fundamental del aprendizaje experimental y una exploración de cómo estos fueron utilizados para el desarrollo de la teoría experimental. El modelo de aprendizaje de una persona debe procesar y trabajar la información que recoge para que el proceso de información sea óptimo. Las características del modelo de Cole se dividen en 4 fases. La primera es la fase de experiencia concreta, que deben darse en las experiencias inmediatas y específicas que dan la observación del estudiante. La segunda fase es la observación reflexiva, es cuando una persona reflexiva observa y elabora una serie de hipótesis generales sobre la información requerida. La tercera fase es la conceptualización abstracta, que se da a raíz de hipótesis, se forman los conceptos y las generalidades. La cuarta fase es la experimentación abstracta, que se experimenta o practica con estos conceptos en diferentes situaciones. ¿Por qué son importantes los estilos de aprendizaje según el tipo de estudiantes? Hay 4 tipos de estudiantes. Están los alumnos activos o divergentes, que se involucran en un compromiso completo y sin ningún tipo de perjuicio, se sienten entusiasmados ante cualquier tipo de actividad novedosa. Los segundos alumnos son los reflexivos o asimiladores, que se caracterizan por mediante el observar los acontecimientos y tratar la información desde muchos puntos de vista distintos. Su manera de trabajar les obliga a ser cautelosos con sus conclusiones. El tercer tipo de alumnos son los alumnos teóricos o convergentes, que se caracterizan por convertir la información en teorías complejas y con una lógica fundamental sólida. Los cuartos tipos son los alumnos pragmáticos o acomodadores. Estos alumnos se caracterizan por ser cómodos poniendo en práctica sus nuevos conocimientos. A continuación sigue la compañera Angie. Angie. Buenos días. Voy a explicar el modelo de programación neurolingüística Blender y Grinder. Este modelo también llamado visual activo kinésico toma en cuenta el criterio neurolingüístico, que considera que la vía de ingreso de información es por los ojos, el oído y el cuerpo. El sistema de representación es visual, auditivo y kinésico. Es fundamental en la referencia de quien aprende o quien enseña. Tenemos 3 grandes sistemas, que es la representación visual, la representación auditiva y la representación kinésica. En la representación visual, los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. ¿Sabías que la gente que utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez? O sea, este sistema es donde aprenden rápidamente. La capacidad de absorción y la capacidad de planificar están directamente relacionados con la capacidad de visualizar. La otra representación es la representación auditiva. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. Es que los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra porque pierden el hilo de la información. Sabes que la representación auditiva es fundamental en el aprendizaje de los idiomas y la música. Y la tercera representación, la representación kinésica. Esa representación es cuando los alumnos aprenden, cuando hacen cosas como por ejemplo experimentos de laboratorio, proyectos. El alumno kinésico necesita moverse cuando estudia. Muchas veces pasean o balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. Entonces, estos alumnos no pueden concentrarse y tienen que estar haciendo otras cosas cuando estudian. ¿Sabes que aprender utilizando el sistema kinésico es lento, mucho más lento que con cualquiera de los otros 2 sistemas, el visual y el auditivo? Utilizamos el sistema naturalmente cuando aprendemos
reporte, pero también muchas gracias. A continuación voy a explicar los hemisferios cerebrales. El cerebro está construido por dos mitades, el hemisferio izquierdo, el cual coordina el movimiento de la parte derecha del cuerpo. Se especializa en el manejo de los símbolos de cualquier tipo, como el álgebra, símbolos químicos y partituras musicales. Este hemisferio es más lógico. El segundo, el hemisferio derecho, el cual coordina el movimiento de la parte derecha. Este hemisferio es más afectivo en la percepción del espacio global. Este es más intuitivo, siendo imaginativo y emocional. La siguiente diapositiva, por favor. Los estudiantes en el aula aprenden de la siguiente manera dependiendo de qué hemisferio desarrollan. El hemisferio izquierdo, que es el lógico. Esos estudiantes son más visuales, aprenden por letras y números. Les gusta analizar mejor la información, paso a paso, y verificar su trabajo. Ellos necesitan orientación por parte del tutor, la cual sea clara, escrita y específica. El otro hemisferio, los estudiantes que desarrollan el hemisferio derecho, que es el holístico, les gusta aprender por medio de imágenes y objetos concretos. También piensan mejor cuando se les presenta y no les preocupa más como el proceso que el resultado final de cada trabajo. Cansados. Ellos los resultados finales los dan ellos mismos. Nuestra compañera Joan. Los cuatro cuadrantes. ¿Qué son? Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas de aprender, operar, pensar, crear, convivir. Estos cuadrantes son importantes para el manejo de aprendizaje cualitativo, analítico, crítico, informativo o matemático. Está el cuadrante A, lóbulo superior izquierdo. Es un pensamiento caracterizado por el razonamiento lógico analítico basado en los hechos. En el dato procesa la información en forma secuencial paso a paso. El cuadrante B, el lóbulo superior derecho, pensamiento holístico, intuitivo, abstracto, conceptual, estratégico, integrador, creativo y espacial. Y visual. Cuadrante C, lóbulo inferior derecho, favorece una forma de pensamiento emocional relacionado con los procesos comunicativos. El proceso de la información sensorial que favorece aspectos relacionados con la espiritualidad y la sensibilidad por lo humano. Cuadrante D, lóbulo inferior izquierdo, aporta a las organizaciones en el proceso que se caracteriza por ser un pensamiento que tiene como base la planificación y el detalle. ¿Por qué son importantes los cuadrantes? Son importantes el cuadrante A. En este cuadrante el alumno se especializa en tener analítico, crítico, matemático y basado en los hechos concretos. Ellos tienden a escoger carreras como ingeniero, médico, abogado, vaquero, físico, químico, biológico, matemático, entre otros. Sus comportamientos son que es frío, distante, pocos gestos, voz elevada, intelectualmente brillante, evalúa y critica. Sus procesos es el análisis, razonamiento, lógica, claridad, entre otros. Las competencias es atracción, matemático y cuantitativo. El lóbulo inferior izquierdo, cuadrante B. Ellos se caracterizan por un estilo de pensamiento secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado. Ellos prefieren ocupaciones y carreras como planificador, administrador, gerente y contador. Sus comportamientos es introvertido, emotivo y controlador, minucioso. Los procesos es formaliza, estructura y planifica. Una de las competencias es administración y organización en la realización. El lóbulo inferior derecho, cuadrante C, se caracteriza por un estilo de pensamiento emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, simbólico y espiritual. Ellos utilizan ocupaciones o carreras como maestro, comunicador social, enfermero y trabajador. Uno de los comportamientos es que es extrovertido, emotivo, espontáneo, hablador y idealista. Los procesos es que experimenta, promueve y evalúa los comportamientos de las personas. Una de las competencias es relacionar,
diálogo, enseñanza, trabajo en equipo, expresión oral y escrita. El lóbulo superior derecho, cuadrante D, se destaca por su estilo de pensamiento conceptual, holístico, integrado, global, sintético, creativo, artístico, espacial, visual y metafórico. Eligen como carreras como pintor, literario, arquitecto, compositor, diseñador gráfico, escultor y músico. Los comportamientos es original, humor, gusto por el riesgo espacial y simultáneo. Los procesos es la globalización, la imaginación, intuición y visualización. Y las competencias creación, innovación y espíritu de empresa. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Espero que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.